Bien, arrancamos el último bloque de Toro y Pampa y a diferencia de los demás programas, seguimos con el invitado, con Diego Masieri, que hace muy poquito sacó un libro, que lo tenemos acá, un libro que tiene en la tapa a Fernando Iglesias. Sí, un personaje muy querido por nosotros. Sí, bastante nefasto, por cierto. Sí, asqueroso. Y tiene la bandera del imperio, ¿no?, norteamericano, y dice Fernando Iglesias, el Perduelli. Contanos un poco por qué el título y qué te inspiró el dedicarle un libro a este personaje nefasto. Sí, ¿no? Aparte un libro bastante interesante. Bastante cargadito. Sí. No, lógicamente como peronista en su momento dije el famoso lema de que no hay que dar por el pito más de lo que toca, de lo que suena, etcétera, como decía el general. Más de 300 páginas. Sí, dedicarle 300 páginas a este sujeto, imagínense, no va ni con mi target, ni con mi idea. No, pero yo vi ahí en el índice y hay un montón de información que trasciende al personaje. A este idiota. El personaje, sinceramente, es para citarlo alguna cuestión de caballero en alguna esquina y resolver la cuestión como caballero. Más que no creo que se presente. No, olvídate. Poco tiene caballero. De todas formas, creo que, ¿por qué digo que amerita? ¿Por qué creí en su momento que el libro tiene un año en realidad, no es reciente? Ahora lo presento. Pero ¿por qué amerita un libro? Primero, decinos, lo presentás el 16 de octubre, el miércoles. Claro, el programa sale, nosotros grabamos los lunes y sale los jueves, así que... No lo presento este miércoles, el siguiente. El siguiente, listo. El 16. Decí Carlos Calvo, la dirección es Carlos Calvo 921 a las 19 horas. Perdón. 19 horas. 19. Carlos Calvo, entonces. 921. 921, miércoles 16 de octubre. De octubre, perdón. 16 de octubre a las 19 horas. Ahí. Eso es. Bueno, y originariamente este sujeto escribió varios pasquines. Recordemos que su profesión es profesor de educación física. No tiene otra profesión. Mirá. Eso es lo raro. Escribe mucho de geopolítica y da clases en universidades de Itela, Austral. ¿Pero y qué enseña? ¿Cómo hacer flexión de brazos? No, tiene cátedras todas de democracia global, globalismo, con la verdad una cuestión, están bueno, es un claro baluarte, digamos, del discurso globalista en Argentina. Sí. Pero bueno, de esos hay muchos, porque Saturnino Rodríguez Peña hubo muchos a lo largo de la historia. Perduelis hubo mucho. Perduelis, hay un famoso libro que se llamaban Los Perduelis. Perduelis, en realidad en la antigua Roma dividían los invictus a los enemigos, inimicus, en dos categorías: los hostis, el enemigo externo, y el perdueli, el enemigo interno, el traidor. El interno. Claro, lo que nosotros le llamamos el cipayo, en torno a la famosa película de Gongadín, ¿no? Claro. Esos eran los perduelis en la antigua Roma. Hay un latinazgo incluso muy famoso que viene de ahí, del Roma no paga traidores, etc. Exacto, sí. El subtítulo del libro, y bueno, acá le editó un genio, me puso un logo de Cambiemos que no se nota, pero es Refutatio al discurso desmalvinizador, prosinárquico y bien de patria. Y todo se origina primero, de hecho fui a fondo con la famosa denuncia que creo que en el otro programa habíamos hablado, por traición a la patria. Sí. Justo la habías presentado, creo que ese día, una cosa por el estilo. Claro. Se lo he llegado a citar, la verdad avanzó bastante por lo que era, por lo que es un diputado en Argentina, y menos por traición a la patria. Pero justamente lo hiciste porque como era un diputado y negaba nuestra soberanía. No solo la niega, él estaba con un famoso grupo de intelectuales que estaban todos estos cretinos cipayos de Sebrelli, Lanata. Que firmaban una carta abierta, ¿no? Claro, carta abierta, documento. Con la gravedad que todos estos personajes integran el CARI, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. O sea, no es una mera opinión. Son 4 locos que se juntaron en un bar. Claro, son lobistas de un órgano. Son lobistas de Inglaterra directamente. ¿De qué órgano internacional? La gravedad de un país. Bueno, de CARI. La gravedad institucional del asunto es que hablando para este libro con Kelpers, ex Kelpers, que ahora son argentinos, que viven en Argentina, y que en realidad, bueno, hay que discutir sobre la naturaleza jurídica de los habitantes Kelper, ¿no? Para nosotros son argentinos por el derecho, el ius solis. Claro. Pero bueno,
yo tengo la teoría de que una vez que ellos se someten bajo nuestro derecho, ahí tienen ya la categoría de ciudadano, como de hecho ha pasado. La idea viene incluso de la época de Isabel Perón, que fue la primera presidenta en la historia en otorgarle a un Kelper DNI argentino. Ah, mira. Fue la primera en la historia. Mira. Tengo la foto, incluso la he puesto. La idea vino de esa época. Le otorgó un DNI. Que en esa época era cuando estaban en plenas tratativas de generar una especie de pacto para tener doble condominio insular. Claro. El condominio insular. Exacto. Que quería Perón, ¿no? Con Viñas, bueno, estaba todo. Que luego queda todo la nada con el Shackleton ya la igualmente guerra, ¿no? nunca quisieron. No, bueno, pero había tratativas, qué sé yo. Sí, era la idea. Por lo menos el gobierno nuestro. Era desmilitarizar y poner el pie ahí, ¿no? No es como ahora que le das la mano ni siquiera al presidente, sino al canciller o al embajador que te mandan y te dicen, mire que de Malvinas no vamos a hablar, ¿no? Así, de una. Lo primero en ese momento por lo menos había un intercambio, a diferencia de lo que vino después. Yo, la verdad, soy memorioso en lo que fechas. No voy a mentir, es 17 o 18, ahora me entró el dilema. Pero 17 o 18 de abril, hay que buscarlo en La Nación, del 1980, Nicanor Costa Méndez, que negocia en nuestra marina, por eso digo, miren ustedes. La verdad habla de los estudiantes de Oxford y hace toda una ponderación a los académicos ingleses. Sí. En el 80, que después no se entiende como este tipo, que es peor que el Alverde primero y que todos los... peor que incluso que Sarmiento, que decía que la conquista de Malvinas por parte de los ingleses era útil para la civilización y el progreso. Es increíble que ellos hayan integrado el gobierno que después dijeron que fueron a recuperarlas. Claro. Sí. Una mentira, en realidad. Claro, pues es tremendo. Si uno va a ver ese artículo que decía Costa Méndez, bueno. Pero sobre este sujeto, el problema es que, claro, el pito empezó a sonar el silbato, porque lo que me explicaban estos ex-Kelpers, ahora reconocidos argentinos, que viven incluso acá, decían ellos, un dato que es interesante, ellos no estudian historia vernácula de las islas en Malvinas, no hay esos, para su mentalidad nosotros llegamos primero, habitamos conjuntamente, después los echamos y ellos luego vienen el 3 de enero del 33 a recuperarla, pero no se dice mucho, no hay un revisionismo de las islas. Ahí es el famoso que estaba Pinedo, ¿no? Como gobernador de las islas. No, el gobernador de las islas era Luis Bernet. Bernet, perdón. Sí. Pinedo era el capitán de la goleta Sarandí, ahí está. que tenía orden de no... sabía que tenía algo que... tenía en el gobierno de Balcarce, por eso hay algunos historiaduros que dicen que Rosas entregó Malvinas, mentira, porque fue el 3 de enero del 33 estaba Balcarce, ¿no? En realidad no es que las entregó, sino que quiso entregarlas en una especie de... que eso lo hablamos acá con Castanino, cuando eso vino. Es otra cosa, no, yo digo otra cosa. Esto es, hay algunos... Uno era en parte de pago por un empréstito. Pero para eso los ingleses tenían que reconocer que las Malvinas eran Argentina y ahí era donde Rosa los quería agarrar y los querían pagar. Eso es otra discusión. Es otra discusión. Yo digo que hay algunos que sostienen que fue bajo su gobierno cuando no la usurpan y no fue así. Fue con Balcarce. José María Pinedo era el capitán de la goleta de guerra Sarandí, que tenía orden de Buenos Aires de arriar la Unión Jack o hundir la nave ante el fuego, y no obstante se carga todo y se los trae a Bernet, a todo para el continente, no dispara un solo cañón. En vez de disparar vino, levantó la tropa y se tomó el buque. Está el famoso episodio después del 26 de agosto del 33, Gaucho Rivero, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es harina de otro costal, ¿no? El asunto es que en Malvinas se editó en inglés un libro de este sujeto que se llama La cuestión Malvinas, crítica del nacionalismo argentino. Ah, ¿sí? Se llama así, sí. El enemigo confesa. Encima, un ágrafo, pues no sabe ni escribir, no es crítica del nacionalismo. En todo caso, es crítica al nacionalismo. Claro, si no, si fuera crítica al nacionalismo, seríamos nosotros que escribimos una crítica. Claro, una autocrítica sería, ¿no? Claro, pero eso bueno es. Y se ha editado ya un sujeto que es diputado de la Nación, con el agravante que en uno de sus libros, en este en particular, él dice que cuando fue legislador porteño, en 2007, creo, con Elisa Carrió, cuando juró por la Constitución, él lo hizo con una suerte de objeción de conciencia, porque él no está de acuerdo con la disposición transitoria 1,
de que ratificamos los derechos inherentes, soberanos e inalienables sobre Islas Malvinas, claro, y la isla del Atlántico Sur. Entonces, si él vuelve a asumir, pero encima la representación del pueblo de la nación argentina como diputado nacional, sí, si él vuelve a asumir, yo no sé cómo no hubo un solo diputado que lo haya interpelado o que lo haya objetado. Para decirle, óigame, ¿tiene la misma objeción de conciencia usted que tuvo, claro, la otra vez? Por eso yo en la denuncia penal por traición a la patria bajo una figura que para mí es clara, por más que acá primero te hacen la trampa y después te hacen la ley, no, sí, echa la ley, echa la trampa, como decimos. Sí. Es claro, el artículo 215 del Código Penal dice que traidor a la patria es todo aquel que ultrajare o menoscabare con accionar alguno la integridad territorial de su país. Claro. Este es un claro caso de un hombre que dice representar al pueblo de la nación argentina. Claro. Un representante, ¿no? Claro, y que encima es un sofista, porque los argumentos que da de por qué las Malvinas serían inglesas son gravísimos. Son gravísimos, sofistas, acuden galimatías constantes. Y creí que no era algo para dejar pasar, uh-huh, como ciudadano argentino, tan así. Sí, como así. Con como la calidad de un Saturnino Rodríguez Peña de esta era, ¿no? Me parece que no es un hecho menor. Sí. Menor. Y de por sí, en realidad, el libro lo basé prácticamente como hasta con un agradecimiento a este tipo, porque es el antitipo desde el famoso modelo de los estereotipos, uh-huh, es el antitipo de lo que es el discurso de la desmalvinización. Este es él resume todo en una sola hora, claro, los argumentos británicos, claro, y del enemigo y de nuestros traidores de adentro y lacayos. Convengamos que todos nuestros presidentes del 76 a la fecha han negado, ¿no? Han denostado la causa Malvinas, ¿no? Han denostado la causa. Alfonsín diciendo que era el carro atmosférico, tal cual. Menem pidiéndole perdón al ministro inglés, ¿no? Sí. Sí, bueno, los famosos acuerdos de Madrid, ¿no? Nuestro Versalles argentino. Eve de Bonafini diciendo que tendrían que haber muerto todos allá porque sí, eran todos fachos. ¿No? Sí, fíjate cómo de derecha a de izquierda todos siguen siendo fieles, leales al imperio. Bueno, en el editorial anterior me había quedado una noticia que al final no la tocamos, que era Fernando Iglesias, diciendo que las mujeres que reivindicaban a Eva Perón eran todas nazis fascistas. Bueno, mira. Sí, tantas cosas. Es más, él en el libro, una de sus obras, Pasquines, el famoso libro es el peronismo estúpido. Sí. En una página, creo que en la 82, habla de la recuperación de Malvinas con el término invasión. Es el discurso, ¿no? Como que nosotros invadimos Malvinas. Claro. Bueno, pero él lo reconoce, él dice que no tenemos ninguna injerencia sobre las islas. Lo peor de todo es que después tenemos un presidente que antes de ser presidente dijo que no entendía lo la soberanía sobre Malvinas, porque era un gasto, claro, porque era una pérdida de dinero. Y además, ¿no?, dice que nosotros no teníamos un problema de espacio como tenía Israel. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Sí, ¿no? El culo con la cooperativa. Pero, y después Esper diciendo que las Malvinas las perdimos en la guerra, entonces no tenemos derecho a reclamo, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta, tenemos un diputado de la Nación, un presidente de la Nación y un candidato a presidente de la Nación que niegan nuestra soberanía sobre las islas, ¿no? Cuando la Constitución está diciendo que sí tenemos. Sí. Entonces, son varios los actores. Es un personaje, ¿no? Solo que te escribió. Puede agradar, no agradar, pero se ha cansado de decir improperios por doquier respecto, por ejemplo, a la memoria que para nosotros es tan sentida de Eva Perón. Claro. Cualquier tipo de improperio. Sí, barbaridad. Por eso que un diputado de la Nación que se diga peronista como fue Rossi, en su momento, por eso lo trato el tema, lo haya abrazado cuando salió lo del aborto. Cuando salió lo del aborto. Pará. Peor, lo aplaudieron. Lo aplaudieron. Porque fue el último en votar. Sí. Van, lo buscan y lo abrazan. O sea, eso no tiene ni vuelta atrás. Pero ahí te das cuenta, mirá qué dato no menor que acabas de dar. Ahí te das cuenta para quién realmente operan todos. Claro, bueno, o sea, les importa tres pepinos la Argentina, claro, ¿no? El libro lo que trata es quiénes financian a estos sujetos. Quiénes financian el aborto,
en qué corriente ideológica está, porque ni siquiera en realidad es ni filosófico ni nada donde están parados. Están bajo son anglófilos los tipos, hablan de la corriente de la maldición de los recursos naturales, la famosa teoría, hace alaracas del liberalismo. Y bueno, justamente lo que trato es hablar del liberalismo, de Adam Smith, leer a liberalismo Adam que ni siquiera aplican, ¿no? Que ni Porque siquiera aplican, porque meten una alta carga impositiva cuando el liberalismo supuestamente no tiene tanta carga. Bueno, y es un compendio, libro primero de respuesta, porque yo digo, antes este trabajo lo hacían los institutos nacionales, el Rosas. Claro, se encargaban de eso, ¿no? Para eso estaban. Para eso deberían estar. El Dorrego. En su momento, por ejemplo, con lo que fue la cuestión del Gaucho Rivero, hubo una disputallo interesantísima entre Mario Tesler, por ejemplo, académico de número, y Cayet Boyce. Interesantísima la disputallo, interesantísima, y eso se ha perdido. Y lógicamente no es acá ni Iglesia, es Cayet Boyce, porque no le llega por más que sea anglófilo, el otro por lo menos. Sí, pero del otro lado tampoco tenían, hay y yo tampoco soy Tesler, sí. ¿está claro? Pero no, creo pero bueno, vos que es necesario. has hecho claramente para escribir 300 hojas sobre un tema es porque has investigado. Este tipo no creo que haya investigado nada. No, pero creo que lo amerita que exista algo de refutación y que no quede por quedar así. Porque para el vulgo desprevenido, ¿no? Y tendrían que hacerlo los institutos nacionales este asunto, ¿no? Pero bueno. Ahora vos fijate. El Rosa se viene abajo, el Instituto Rosa. Sí. Vos me estabas contando que incluso no te permitieron presentar el libro, ¿no? Tuvieron un acto de cobardía, ¿no? Sí, yo lo llamaría entiendo, depende corre de por mi Secretaría cuenta, de Cultura, sí. qué sé yo lo entiendo. Vaya a saber, pero ya vos se ha perdido. llevás el nombre de Juan Manuel de Rosa, de quien enfrentó a las dos potencias mayoritarias de esa época, que eran Inglaterra y Francia, y no vas a poder presentar un libro que habla justamente en contra de un tipo que está a favor, como vemos acá en la contratapa de tu libro, está la bandera de la Unión Jack con la carita, en vez de la calavera, con la carita de... Yo creo que lo meritaba por lo que estoy justamente comentando, y bueno, también tiene un estudio específico de cuáles son las organizaciones que bancan, son los mismos que bancan porque este es el las ONG que están detrás, este sería el Berbisky, lo que Berbisky es para la izquierda, este es para la derecha, una cosa así, ¿no? Que son conceptos anacrónicos y vacíos y vacuos, pero como para dar una ejemplificación. Sí, el famoso, ¿no? Que decía, pero no, la izquierda es un invento de la derecha para tener controlar. Eso es. Claramente. Y bueno, hablo justamente de lo que lo financian, cómo proceden de la Fundación Nueva Democracia Mundial, y cómo están relacionadas con la Trilateral Commission, la RIA. Hablo del CARI, quienes son los miembros de este Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, que si esos son argentinos no me queremos imaginar lo que son. Yo creo que la A era de anti. Claro. Y bueno, y es justamente, como dice el subtítulo, una refutatio, pero que engloba todo como para tener en claro quiénes son los que mueven los hilos de estos nuevos saturninos, Rodríguez Peña, Niceto Padillas de esta contemporaneidad. Por eso, bueno, la idea era presentarlo para tener también claro de nuestra posición geográfica, geopolítica, con un centro territorial que está en Ushuaia, no en Puelches, La Pampa, para tener la conciencia de la Argentina bicontinental, bueno, ahí está, a eso digo, ¿no? Malvinas es mucho más que dos islas. Es mucho más. Es la proyección argentina sobre la Antártida, ¿no? Tenemos el doble diríamos, de territorio, ¿no? Llegamos casi a los 8 millones, creo que. Perdemos, oficialmente el INIDEP dice que perdemos 7.000 millones, pero por distintos estudios mucho más. Perdemos 34.000 millones de dólares anuales en pesca por la usurpación, además, por ejemplo. Además. Recursos. No, pero digo, duplicaríamos la cantidad de territorio nacional, a eso digo. Y lo principal de todo, la proyección antártica. Por eso. La proyección antártica, sobre todo, que es... Que vos fijate que es la misma que pretende el Reino Unido reclamar. Sí, lo mismo que le hizo... Superpone el reclamo del Reino Unido. Cuando le vinieron a Perón, el embajador inglés, que no me acuerdo el nombre, que le viene a decir, en general, quería hablar con usted sobre nuestra injerencia en la Antártida. Y ahí es donde le dice, ¿no? ¿Y qué injerencia tienen ustedes? Y nosotros tenemos las Malvinas,
Y ahí le dice la del famoso que le robaron Sí, el que perro le y después le vino a robaron buscar la la correa. correa, la contamos un montón de veces, pero digo, fíjate cómo claramente Perón sí defendía los intereses nacionales, ¿no? Sí. Y todo lo que vino después, claramente fueron El la 23 antipatria de total. noviembre de 1955, no estaba Aramburu todavía, volviendo lo de antes, no estaba Aramburu. A Pujato lo cesantearon, se cerraron bases en la Antártida, por eso digo, muy nacionalistas no serían los que usurparon el poder, porque eso, contra la realidad, la verdad no hay discurso. Sí, contra el hecho fáctico. Es no hay imposible. discurso, y lo han hecho. Imposible Y lo han hecho. refutar. La proyección antártica es algo importantísimo, ¿no es cierto?, programáticamente para el futuro. Y el peronismo le ha dado a la sociedad una conciencia antártica que se tenía. De hecho, el famoso mapa bicontinental venía de esa época, del año 49, Figuerola, y venía todo de antaño, ¿no? Por más que ahora algunos cachivaches que negocien por abajo, en el nombre del peronismo, contratos pesqueros con los usurpadores, y bueno, ya lo de este gobierno, el actual, no tiene ya comparación con ninguno en torno a que hicieron el famoso pacto Fordadori-Duncan, donde se negocia directamente con la autoridad usurpadora de la Gran Bretaña y Malvinas, el gobernador, una locura. Sí. Una locura que yo creo que tiene, sí, más que una vergüenza, es ya gravísimo para nuestras reclamaciones internacionales. Sí, es como que nosotros estamos haciendo todo lo posible para no tener ningún derecho a reclamo alguno, ¿no? Básicamente. Yo creo Desde que nuestras la posiciones. necesidad del libro era sobre todo, por ejemplo, a futuro por las discusiones en la Compemar, porque este tipo fue citado por los propios ingleses en la Compemar. Entonces no es un simple descerebrado que pulula. Claro. Ya si no tiene nada que ver, ya es profesor de educación física y integra todos estos espacios y estas organizaciones Sí, que tienen que ver extrañas y foráneas con un discurso globalista a nivel sinárquico, no universalista, Claro. como nuestra concepción ideológica y doctrina hablan, me parece que en realidad lo merecía tener esta Una circunstancia. contraposición, diríamos, de este tipo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, Vale decir que tu libro es en consecuencia de ese libro que él escribió, o esa de ese porquería libro, entre tantas cosas. que se estudia en las Islas Malvinas. Que se Digamos, estudia los en las Islas kelpers Malvinas. estudian a través del libro de este personaje. Sí, o lo citan como bibliografía, Como bibliografía, perdón, de la como historia de bibliografía ellos. de la historia de ellos. Claro. Entonces, imagínense si hay un argentino y encima diputado de la nación que dice que esto es de ellos. Claro. Como- Qué mejor Debe ser prueba, el ¿no? mejor ciudadano. Claro, Claro. qué mejor prueba de decir, bueno, mire, hay uno de ustedes que está diciendo que las Malvinas son nuestras, Claro, ¿no? Que y nosotros bueno, no tenemos nada que ver con la Entonces, en Argentina. definitiva, se tocan todos esos temas, la Bien. cuestión geopolítica, Bien. y también el primer capítulo empieza con la naturaleza, y una crítica así, esta vez del nacionalismo, considero tal, sobre los problemas que tenemos sí, en casa los nacionalistas. Para adentro, sí, lo que hablamos. Que doy mi posición ante los antisermantinianos, mi posición contra los antirrocistas y algunos que pululan, siempre desde la lógica peronista, ¿no? Sí, Soy tal cosa y para qué vamos a ser hipócritas, ¿no? No, claramente, ¿no? Bueno, uno no puede negar de lo que es. Claro, Sería claro. una idiotez, ¿no? Ay, bueno, si no te llamarían nacionalista. Claro. Sí, claramente. O sea, nosotros siempre decimos, ¿no? No es necesario ser peronista, para pero ser- sí. Pero sí es necesario. No, lo que no hay que ser es antiperonista. Claro. O sea, no creemos que. No, yo porque vengo del peronismo, o sea, milité en el peronismo y crecí con esa concepción peronista. Pero sí, un nacionalista no puede ser antiperonista porque Perón, les guste o no les guste, ha construido mucho de lo que es la historia de lo que es el nacionalismo argentino. Por eso la famosa línea de continuidad, ¿no? Que es San Martín Rosas Perón. Bueno, por eso ya Así- decían que el que dice que es nacionalista y antiperonista es realmente un liberal. Y el que dice que, Sí, que es, lo dijo Alfredo que es Greni. peronista pero no es nacionalista es de izquierda. Exactamente, es un marxista. Bueno, es la clara línea en contraposición a lo que fue Mayos, Caseros y la Revolución Libertadora, ¿no? Tal cual. O fusiladora, en este Tal caso. cual. Pero bueno, está bueno que te hayas encargado, que hayas sido vos, y para nosotros tenerte acá es un verdadero Siempre un gusto. honor y un Claro, yo orgullo. siempre estoy cómodo, como en casa y siempre me... Vos porque acá te relajás, ¿no? Nosotros,
y lo dejamos hablar aparte. Pese a que me han criticado que no te habíamos dejado hablar en el otro programa, que duró como 2 horas y ¿sí? media. No Sí, sabía. siempre están los críticos. Bueno. Para pegarte palo. No, ya que vino la otra vez a hablar el programa anterior de Greta. Sí, a Ezequiel. Ezequiel nos había dicho no, pero acá por lo menos puedo hablar Claro, pero con los que piensan como yo, ¿no? Tuve un par de críticas en tu programa, básicamente, sí, no lo sabía. diciendo que hablaste, y en el de... Y hablé hasta por la coda. Y en el de Héctor Vuela, que también es un amigo y un camarada. Sí, por supuesto. Y también que no lo dejábamos hablar, pero si él me da el pie, ¿qué me voy a quedar callado esperando que el tipo hable? Tampoco vamos a hacer monólogo. Es una conversación, ¿no? Programa radial. Diferente en otro que hoy vi, no lo voy a nombrar, que no lo dejaron hablar. Acá el amigo Maciel. Pero bueno, Diego, muchas gracias. No, al contrario, por gracias haber a todos venido. ustedes. Tenés las puertas siempre abiertas de Toripampa. Ya eso, cuando presentes el libro, el de Isabel, que te queremos tener acá. Bueno, traenos un honor, un en ese caso, traenos un ejemplar, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, no, porque ahora justo había traído, pero estás con el tema de la presentación. Con límite ahí, Así que estamos, dependiendo de estamos una limitados. imprenta, si llega o no a imprimir esperemos más. que llegue. Esperemos que sí. Pero, y bueno, y te comprometo, que luego lo voy a hablar acá con las autoridades del Instituto de Casa Patria, para que vengas a presentar este libro acá, así que va a ser pero un honor, muy interesante. Y después harás para el otro, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Así que muchas gracias, Muy Diego. agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias. Una vez más, te reitero, las puertas de Casa Patria y de Toripampa están abiertas para cuando quieras venir. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, nos retiramos, terminamos este programa.